Y ahora vamos a buscar en el libro de Daniel, y vamos a ir al capítulo 9, Daniel capítulo 9, los versículos 24 a 27. Como lo leímos hace varias semanas, es posible que el mismo impacto que nos produjo hace algunas semanas nos lo produzca ahora, porque ocurre que el libro de Daniel, que es un libro tan especial, cuando lo leemos, muchas veces decimos yo no lo entiendo bien. Es evidente que hay un código que debe ser interpretado, unas palabras que deben ser interpretadas, pero a la luz de todo lo que el Señor ha estado diciendo, de lo que Él viene trazando en este libro. Y quiero que lo leamos otra vez, porque nos quedamos el martes pasado en un punto muy interesante que no puedo seguir adelante si no tratamos esto ahora. Así que por favor, vamos a leer esos versículos del 24 hasta el versículo 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a orar para que el Señor traiga, como dice ahí, entendimiento y sabiduría y podamos ser nutridos esta noche con la palabra de Dios. Gracias, Padre, porque ¿quién será aquel que estorbe tus planes? Gracias, Padre, porque lo que está determinado será. A ti clamamos en esta hora, implorando que tu gracia sea sobre tu pueblo y tú alumbres nuestro entendimiento. Abras, Señor, nuestros ojos y dé oídos a tus siervos. Dispón nuestro corazón para recibir, atesorar, aprender y poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El versículo, a manera de repaso, hay que recalcar que esta es una profecía, es algo que Dios anticipa mucho tiempo antes de que ocurra, y que porque es Dios que lo dice, esa palabra se cumple. Nosotros que estamos de este lado de la historia podemos comprobar con exactitud cómo estas cosas se han estado cumpliendo, y el objetivo de Dios en esta serie de estudios que hemos estado haciendo es que nos refresquemos, nuestra memoria espiritual se refresque y podamos entender que las cosas que Él dijo y que se cumplieron también nos abren hacia lo que se va a cumplir. Pero ¿cómo yo sé lo que se va a cumplir y cómo puedo tener la capacidad de interpretar lo que está ocurriendo delante de mis ojos, de nuestros ojos, si no conocemos lo que Dios ha anticipado? No es posible que podamos interpretar lo que está ocurriendo si lo que Dios ha dicho no lo conocemos. Lo quiero repetir. Para que tú y yo podamos interpretar las noticias, entender qué está pasando en la tierra en este momento, tú y yo tenemos que conocer lo que Dios anticipó que iba a pasar.
Y la forma de Dios hacerlo notorio, mucho antes de que pase, es para que estemos preparados. Para que cuando ocurra no seamos personas que no entendemos y digamos, como dice el común de los pueblos de la tierra, ¿y qué es lo que está pasando en el mundo? Usted y yo tenemos que saber qué está pasando en el mundo, porque Dios lo anticipó. Es este el punto. Y en el versículo 24, Dios le dice a Daniel que le va a revelar, y envía al ángel Gabriel, le va a revelar qué va a pasar, cuál es el plan de Dios para el pueblo de Israel. En este momento, estas palabras que estamos leyendo tienen que ver con el plan futuro de Dios para Israel. Pero este plan empieza diciendo, miren el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Daniel era de Israel, así que Dios le está hablando a él de su pueblo. 70 semanas. Y entonces tenemos que entender que Dios separa en periodos diferentes esas semanas y dice una semana y luego 62 semanas y después una semana más. Al sumarlo nos da 70. Pero no son 70 semanas como las que nosotros conocemos, semanas de días, sino que Dios está hablando de semanas de años. Un concepto que el pueblo de Israel conocía muy bien y que lo podemos encontrar en el libro de Levítico, capítulo 25, cuando Dios habla de que iban a tener una fiesta que se llamaría jubileo, pero que esa fiesta se iba a celebrar después de 49 años y dice 7 semanas de 7. ¿Cuántos son 7 por 7? Al próximo año se celebraría esa fiesta. Entonces Dios enseña al pueblo de Israel que hay semanas de días, todos lo sabemos, y semanas de años. Nosotros no celebramos semanas de años, pero Dios le está hablando a un hombre que sí conoce ese vocabulario, que lo tiene por experiencia, y le dice, van a ver en este plan este número de semanas. Ahora quiero, por favor, que entendamos que cuando Dios habla, vaya conmigo de nuevo al versículo, vaya ahora al versículo 25, y dice, debes saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y luego en el versículo 26 dice, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Y luego en el 27 dice, y por otra semana confirmará. Estos 3 bloques, 7 años, una semana de 7, más 62 semanas, más otra semana de 7 años, ocurren en periodos diferentes. Y Dios está dando una marca de cuándo empieza el próximo. Es decir, no son 490 años uno detrás de otro, sino un bloque primero de 7 años, luego un bloque de 62 semanas por 7 y luego un último de 7. ¿Hasta ahí estamos claros? Bien. Amén. No se duerman. Ahora mire lo que dice. Dice el Señor, y esto es el versículo que necesitamos, dice, el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Pero en el versículo anterior dice, va a salir una orden para que Jerusalén y el templo sean reedificados. ¿A qué se está refiriendo Dios en ese momento? Algo que Daniel y todos los judíos habían vivido tiempo atrás, y es que por causa de la desobediencia de esa nación, y Dios pasando durante mucho tiempo el mismo mensaje a través de los profetas, había dicho, ustedes tienen que cambiar su manera de ser, si no ustedes van a probar mi juicio. Y mientras más lo decía, dice la palabra de Dios, que menos escuchaba el pueblo lo que Dios le estaba diciendo. Y como dice la Biblia, cuando la persona, nosotros los seres humanos, vemos que hacemos lo que hacemos y no pasa nada, pensamos que Dios se olvidó de lo que hicimos.
Y es que Dios está dando oportunidad a cada uno de nosotros al arrepentimiento. Y se lo había dicho a Israel tantas veces que Israel, al no ver que Dios cumplía lo que había dicho, tomó la cosa tan ligera. Y pasaron años y años hasta que un día Dios dice, enviaré al ejército del norte. Está hablando de Babilonia en ese momento. Y ustedes van a probar lo que es haber sido desobedientes de manera consistente. Y Daniel es uno de los que es llevado al exilio, junto con muchísimos más, mientras miles y miles de judíos murieron. Ya lo había dicho, ustedes saben esa historia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este hombre, ya es un hombre Daniel, dice la palabra de Dios, que recibe esta revelación de Dios. Y Dios le dice, es necesario que sepas que se va a dar una orden para restaurar y edificar Jerusalén. Cuando estaba Daniel en Babilonia, que recibe esta visión, Daniel sabía que su ciudad estaba destruida. Sabía que el templo no existía. El ejército, el imperio babilónico había destruido. Pero Dios dice, voy a enviar por medio de una persona, va a salir un decreto y esto va a ocurrir. Y él dice, desde el momento en que salga esa orden, hasta el momento en que el Mesías príncipe aparezca, van a pasar 7 semanas. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué es lo que Dios, a dónde Dios está llevando a Daniel? ¿A qué conocimiento? Miren, mis hermanos, era necesario que el templo y Jerusalén fueran edificados antes de que el Mesías viniera. Esto que he dicho 2 veces con esta vez, necesito que lo aprendamos, necesito que lo tengamos en el corazón. Esa primera vez que el Mesías iba a venir, no podía venir en el exilio y sin reconstrucción del templo y la ciudad. Tenía que nacer, por profecía, tenía que nacer en Judea, en un lugar específico, Belén. Era necesario que se cumpliera y Dios está diciendo, ha llegado el momento de que esto empiece a ocurrir. Así que debes estar pendiente de eso que va a pasar. ¿Y qué es lo otro que Dios dice? Yo quiero que usted vaya al mismo versículo. Mesías príncipe, versículo 26, y se le quitará la vida al Mesías. No solo iba a nacer, sino que iba a ser muerto. Dios está anticipando lo que ya en otros profetas habían dicho. Y entonces dice, y esta es la frase con la que empezamos este estudio, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Así que Dios está diciendo, se va a levantar el santuario, el templo, se va a reconstruir la ciudad, pero después que el Mesías príncipe muera, que Cristo muera, Mesías quiere decir Cristo, el ungido, después que muera, va a venir un pueblo que va a destruir una vez más el templo y la ciudad. ¿Se entiende lo que Dios está diciendo? La sucesión de los sucesos, de los hechos, Dios lo está diciendo. Ahora, por favor, pongamos atención. Yo quiero que esta frase la dividamos en 2. Un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Pero dentro de ese versículo dice, y un príncipe, el príncipe de un pueblo que ha de venir, el príncipe que ha de venir de un pueblo específico. Está hablando de 2 cosas que van a venir. Va a venir un pueblo a destruir, pero de ese pueblo va a surgir un príncipe. ¿Lo entendemos? El príncipe y el pueblo no vienen juntos. Primero va a llegar el pueblo a destruir, pero de ese pueblo va a surgir un príncipe que vendrá. Y luego nos dice qué viene a hacer. Pero yo quiero pararme aquí porque es necesario que ante esa declaración de Dios, mucho tiempo antes de que ocurriera, es necesario que nosotros nos demos cuenta que esa profecía se cumplió. Y ahora yo quiero que leamos Lucas 19, empezando con el versículo 41. Lucas 19. Y dice lo siguiente. Voy a leer versículo 41 y dice, y cuando llegó cerca de la ciudad,
al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y lo que está ocurriendo es que Cristo sube a la colina desde la cual va a descender hacia Jerusalén y ve las ciudades de arriba. Es el día que él entra como rey, el domingo anterior o el domingo que inicia la semana donde él iba a ser crucificado. Esto ocurre esa semana. Y ese domingo Cristo entra, multitudes le siguen y cuando llega a ese punto él empieza a llorar. Y al llorar dice estas palabras. Fíjense cómo él se refiere a Jerusalén. Lo que él está mirando es la ciudad. Y él dice, oh, si tú conocieses, si te dieras cuenta en este momento, en este día, en este tu día, dice el Señor, lo que es para tu paz. Dios te está mostrando, Jesús está diciéndole a Jerusalén, Dios te está mostrando lo que es para tu paz. Esta entrada mía, cumplimiento de profecía, si la interpretas, si te das cuenta de ella, esto pudiera traer paz a tu vida y a tu nación. Dios preparó un momento específico para eso. Cristo entra para eso. Pero dice la palabra, Cristo mismo dice, pero está encubierto a tus ojos. La incredulidad nos lleva a un punto donde aun cuando veamos las señales de Dios, no las interpretamos. El corazón llega a endurecerse de tal manera que muchas veces Dios nos está mostrando lo que Él quiere y no nos damos cuenta. Cristo llora por eso, porque cuando esa oportunidad pasa, ya no vuelve a repetirse. Atención a esto. Ese día había sido establecido por Dios. El profeta Zacarías lo había descrito. Entraría montado en un asno, hijo de asna. Entraría como rey humilde. Sin embargo, ellos no se dieron cuenta. Y al no darse cuenta, el no darse cuenta es un reflejo de la ceguera espiritual. Nos vamos encegueciendo. Estamos mirando lo que Dios está haciendo y en lugar de nosotros movernos a ir de acuerdo a ese tiempo de Dios, no lo entendemos. ¿Qué es lo que ocurrió en este momento? Cristo llora por lo que va a decir inmediatamente. Mire lo que dice, versículo 43. Vendrán días. Hoy es tu día, día de tu paz, pero no lo has reconocido. Por cuanto no lo has reconocido, vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Empieza Cristo a describir. Te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán piedra sobre piedra por cuanto otra vez lo puntualiza, no conociste el tiempo, el día de tu visitación. No te diste cuenta de lo que Dios estaba desplazando delante de ti. No te diste cuenta de que mi entrada era entrada que anunciaba que el Mesías entraba a su nación como rey humilde. Si ellos se hubieran dado cuenta de eso y hubieran respondido espiritualmente de acuerdo a lo que debía ser, la respuesta espiritual que debían tener, esto que Cristo anuncia que iba a pasar no hubiera ocurrido. ¿Por qué es necesario citar esto en el contexto de Daniel capítulo 9? Donde dice desde la partida, el decreto, cuando inicia el decreto del rey, vendrá se edificará la ciudad, vendrá el príncipe Mesías y después matarán al príncipe. ¿Por qué necesitamos saber esto? Bueno, esto que Cristo dice, lo que acabo de leer, es al final de su ministerio. Cristo está anunciando lo que va a venir después que Él muera, después que Él no esté en la tierra. Él está anunciando
Dice, te van a sitiar. Y eso es lo que pasó en el año 70, 40 años más tarde de Cristo decir eso. Roma entra, el imperio romano entra, destruye totalmente la ciudad, se lleva a las personas, hay grandes asesinatos. Y como dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Así pasó. Cristo está diciendo, si ustedes hoy conocieran mi visitación, me recibieran, no van a sufrir eso. Pero Cristo está hablando de ese imperio que iba a venir. Ahora bien, yo quiero por favor que nos detengamos ahí para ir hacia atrás en la historia y leer un pasaje en Lucas 4 que ocurre al inicio del ministerio del Señor. Lucas capítulo 4. Estamos en Lucas 19, ahora vamos para Lucas 4. Cristo fue bautizado por Juan y dice que después, un tiempo después, se fue a la ciudad en la que él había sido criado, en Nazaret. Y dice allí, versículo 16, vino a Nazaret donde había sido criado y en el día de reposo entró en la sinagoga. En el día de reposo entró en la sinagoga, fíjese lo que sigue inmediatamente, conforme a su costumbre. Cristo acostumbraba a ir el sábado a la sinagoga. Era el tiempo en que se reunían los judíos, como nosotros vamos a los templos en ciertos días. Para ellos el día de reposo que Dios había establecido era un día sagrado. E iban a nutrirse, iban a oír la palabra, iban a orar juntos, iban a alabar juntos. Cristo dice, la costumbre de Cristo era ir los sábados a la sinagoga. Atención con eso. Creo que el Señor nos está enseñando algo con eso. Creo yo. Y entonces dice que entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Escuche, se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y él dice, versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fíjense cómo el Señor marca cada escritura, cada profecía que Dios había anticipado. Cuando se cumple, Él dice, hoy se ha cumplido delante de ustedes. Al final de su ministerio dice, si ustedes hubieran entendido, si entendieran que hoy es el día de vuestra paz. Así que una historia del principio, una historia del final, nos están diciendo esto. Yo quiero que por favor la atendamos. Yo quiero por favor que ustedes atiendan. Cristo va a la sinagoga, Él se levanta a leer, que era costumbre judía hacer eso, el hombre podía pararse a leer, y el ministro, el que tenía el control de los rollos de la ley, o los rollos del Antiguo Testamento, le entrega un rollo. No fue que Cristo le dijo, dame el rollo de Isaías. Es que el ministro le entregó ese rollo para que leyera esa porción, la porción que él quisiera de ahí. Y dice, Cristo busca esta cita y la lee. Pero Cristo lee y se detiene, está leyendo Isaías capítulo 61, 1 y la mitad del versículo 2, y se para, no sigue leyendo. Otra vez lo digo. El Señor lee, busca la cita, lee y se detiene, no lee el versículo completo, sino la mitad. Y se detiene al decir, cuando Él dice, estoy otra vez en el capítulo 4, dice, a predicar el año agradable del Señor. Había otra frase, no la leyó. La otra frase era, la que está en Isaías, para proclamar el año agradable al Señor y luego el día de venganza de nuestro Dios. Cristo no leyó el día de venganza de nuestro Dios, que era la segunda parte del versículo 2. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Por qué Cristo no leyó eso? ¿Por qué le está diciendo, hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes?
¿Qué profecía se estaba cumpliendo? Que Él había venido al mundo a justamente dar libertad a los cautivos, sanar el corazón de los afligidos, perdonar los pecados. Él había venido a consolar, Él había venido a traer luz y salvación, Él había venido a traer el gozo, y por eso separa a eso, a todo ese conjunto de lo que Él viene a hacer. Él le llama el año agradable del Señor. Es lo que en la Biblia se llama el tiempo de gracia, el tiempo de salvación. Cristo inaugura eso y dice: hoy se ha cumplido delante de ustedes. Lo que Dios había prometido se está cumpliendo delante de ustedes. Y entonces omite la segunda parte. Y ahora volvemos a Daniel para atrás. Dijo la profecía: el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá. ¿Cuál era el imperio que estaba reinando cuando Cristo viene a la tierra? Roma. ¿Cuáles son los imperios anteriores según las revelaciones que Dios había dado? El primero, Babilonia. Segundo, Medo-Persa. Tercero, el tercero y el cuarto, Roma. Cuando Cristo viene a la tierra, el pueblo que iba a destruir era el que tenía el imperio en ese momento. Sigan ahora. Ese imperio, durante ese imperio, es que Cristo viene. Cristo nace cuando el mundo está bajo el imperio romano. Cristo crece e inicia su ministerio durante ese imperio. Cristo es crucificado, el decreto sale de Roma de que iba a ser crucificado, es Pilato que lo da. Cristo resucita durante ese imperio y Cristo asciende a los cielos durante ese imperio. ¿Me siguen? Está diciendo Cristo, frente a Jerusalén vendrán días, y en el año 70 se cumple que todo lo que Él dijo iba a ser destruido. Ese día en que se cumple eso, se está cumpliendo la profecía de Daniel 9. El pueblo del príncipe que ha de venir destruirá el templo y la ciudad. ¿Me están siguiendo? Amén. Hermano, yo creo como un amén medio liviano ese. En ese momento que Cristo anuncia, 40 años más tarde se cumple exactamente, pero el día que se cumple se está cumpliendo también la profecía de Daniel 9. El príncipe, el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá, y destruyeron de tal forma, tal y como Cristo lo dice, no quedará piedra sobre piedra. Dios le dio eso a Daniel. Cristo se levanta y dice: he venido para inaugurar el año agradable del Señor. Mientras está el imperio romano, la cuarta bestia, ¿recuerdan? La que todo lo destruye, terrible, temible. Ese es el imperio que está en el momento que Cristo viene. Ese es el imperio que luego destruye en el año 70, tal y como Dios lo había dicho. Pero queda una parte de la profecía sin cumplir. Porque dice el príncipe del pueblo que ha de venir. Ya el pueblo vino y destruyó, pero el príncipe no ha venido todavía. ¿A qué príncipe se está refiriendo? ¿A quién? Dice el Mesías príncipe, el Mesías que ha de venir, pero luego dice el príncipe del pueblo que ha de venir. ¿Son iguales? No. ¿Cuál es ese príncipe del pueblo que ha de venir? Un príncipe que va a salir de algunos de los pueblos del imperio romano. ¿Se entendió? Y ese príncipe es el que va entonces a hacer las cosas que el Señor dijo que iban a ocurrir cuando Él estuviera en su gobierno. El día de venganza de nuestro Dios no se cumplirá hasta el final del gobierno de ese Mesías, de ese príncipe que ha de venir. ¿Me están siguiendo? Se cumple en tiempo de Roma y se va a cumplir el día de la venganza de nuestro Dios cuando ese príncipe esté gobernando la tierra. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Que el mismo imperio en el que creció el Señor,
será el mismo imperio al final de los tiempos. Que es Roma, imperio romano, en su forma moderna, estará gobernando la tierra al final de los tiempos. Y que ese imperio tendrá la suma de las cualidades y características del imperio babilónico, del imperio medo-persa, del imperio griego. De nuevo se manifestará eso. Y quien estará dirigiendo la tierra es ese príncipe que había de venir, que se verá allí. Ustedes quieren conmigo algunos elementos que nos da el capítulo. Vengan conmigo, estudiantes. Vamos a Daniel, no se duerma. Miren lo que dice aquí. Les voy a dar algunas citas. En Daniel capítulo 7, cuando Dios le presenta a Daniel las bestias, las fieras, cada una de esas fieras representaba un imperio. Y presenta esa bestia que no era como lo anterior, no se parecía al leopardo que era Grecia, no se parecía al oso inclinado que era Medo-Persa. No, era una bestia tan terrible que no tiene nombre. Era indescriptible. De hecho, Daniel se impacta tanto que le pregunta al Señor, ¿pero qué es esto? ¿Qué animal es este? Esa bestia dice que tenía 10 cuernos. Y que de esos 10 cuernos, en medio de ellos salió un cuerno pequeño. Y dice el Señor, cada uno de esos cuernos representa un gobierno. Cada uno de esos cuernos representa el poder que tendrán los gobernantes, los que dirijan esos países o esas regiones. Y de ese cuerno pequeño, dice, salían palabras sumamente desagradables, abominables, en contra de Dios. El cuerno pequeño hablaba muchísimas cosas en contra de Dios. En 2 momentos del capítulo 7 lo dice. Y Daniel decía, yo oí el ruido de ese cuerno pequeño, pero al mismo tiempo Dios le está presentando al anciano de días lleno de poder. Está enseñándole millares y millares de ángeles que le sirven. Está enseñándole el Señor, dice, tronos fueron puestos para gobernar y juzgar. Y de allá viene en las nubes al Hijo del Hombre, que es presentado al anciano de días, y a él se le entrega dominio, poder, sabiduría, gloria y un reino eterno para siempre. ¿Quién es ese? El príncipe Mesías. ¿Y quién es ese cuerno pequeño? El que de en medio de la reestructuración del imperio romano aparece, arrebata, dice, a 3 de esos reinos el poder, y los otros 7 le entregan su reino. De ese gobierno sale, de esa reestructuración sale el futuro gobernante mundial. ¿Se entiende hasta ahí todo? Bien, entonces dice la palabra de Dios, allí en Daniel 7:27, atención, y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador. Y nos paramos ahí. Ok, vamos a hacer otra hilvanada. La semana pasada y la anterior, repetimos. ¿Dónde estamos? 9:27. 9:27. Ve 9:27. Ahí es donde dice que ese príncipe del pueblo que ha de venir va a hacer un pacto firme con muchos y que a la mitad de la semana romperá el pacto. Vamos a repasar. Semana de 7 años. Él firma un pacto con muchos. Recuerden que esto que le está diciendo Dios a Daniel es para el pueblo de Israel. Vamos a ponerlo al día de hoy. ¿Qué es lo que se pretende continuamente los poderosos de la tierra? ¿Qué pretenden continuamente? Lograr por medio de un pacto la paz en el Medio Oriente.
pero el actor principal se llama Israel. Si Israel firma el pacto, se le deben dar ciertas seguridades de que realmente al firmar habrá paz y seguridad para toda la región. Y si hay paz en ese lugar, va a haber paz en el mundo. Eso es lo que dice, ¿verdad? Segunda Tesalonicenses dice que cuando digan, Primera Tesalonicenses, que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Pero dice aquí, mire aquí, la secuencia que Dios nos la da, nos la enseña. Dice aquí que este hombre logrará, el cuerno pequeño, el príncipe del pueblo que ha de venir, logrará que se firme el pacto durante 7 años. Lo va a lograr. Y cuando él lo logre, el mundo entero se inclinará a él, según dice Apocalipsis, y le seguirá, porque ante el mundo va a ocurrir un milagro tan grande que este hombre diga que va a haber paz, y habrá paz, según los hombres. Y el mundo va a seguir detrás de él. Dice, le adorarán. Pero ahora yo quiero que usted escuche. Que escuche, entre líneas, lo que está diciendo el Señor. Dice, a los 3 años y medio romperá el pacto. Y si dice romper el pacto, es porque durante 3 años y medio realmente la tierra vivió en paz. Pero eso era una paz entre comillas. Porque mientras la tierra es gobernada por el anticristo, los juicios de Dios descienden sobre la tierra. Dice la palabra que sellos, que ya se han empezado a abrir, trompetas 7, copas 7, estarán cayendo sobre la tierra porque el juicio de Dios viene. Y nos volvemos otra vez a Cristo diciendo, el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Me está siguiendo? No, pero que yo lo veo a ustedes. Tenemos que ir hilvanando para poder entender lo que Dios nos está enseñando. Entonces, ¿qué pasa? Si el pacto se rompe a los 3 años y medio, si él viola, él dice de su voluntad lo hace, lo pueden leer ahí y en Daniel capítulo 11. Él rompe el pacto. Entonces quiere decir, dice aquí, que impedirá que se hagan los sacrificios en el templo. Implícitamente Dios está diciendo, el pacto traerá la libertad para que Israel construya el templo y se restauren los sacrificios en el templo. Pero ustedes se quedaron en... ¿Sabe lo que está diciendo? En el día de hoy, Israel tiene prohibido, los judíos tienen prohibido llegar al lugar donde estaba el templo, que ahora está la cúpula. Eso le pertenece a los árabes ahora. Ellos edificaron allí lo que dicen que desde ese lugar Mahoma ascendió. Entonces eso está prohibido. Si un judío se acerca, lo van a matar. Pero dice que va a ser construido el templo. ¿Entienden el valor del pacto? El que logre eso va a ser el rey de la tierra. Dios lo está diciendo desde antemano y está diciendo, esa persona viene del Imperio Romano, de alguno de los países del Imperio Romano. Viene esa persona y va a lograr eso. Y a mitad él va a romper eso. Pero yo voy a seguir hablando de eso. En el versículo 36 dice claramente que hará su voluntad, se pondrá soberbio, se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, cosas terribles, y prosperará hasta que sea consumada la obra, es decir, hasta que Dios diga, llegó el fin. Ahora fíjense bien, sigue diciendo en el versículo 36, del Dios de sus padres no hará caso. Del Dios de sus padres no hará caso. Es decir, esta persona no cree en ningún Dios, es ateo. Ateo quiere decir sin Dios. No importa de qué lugar sea, la gente cree en dioses. Él no va a creer en ningún Dios. Y habla del Dios de los padres porque los hijos regularmente terminamos creyendo lo que los padres nos enseñan.
dice, no va a creer. No es que está diciendo que es judío y está hablando del Dios de los judíos, está hablando en sentido general. Pero que inmediatamente dice, atención, no haría caso al Dios de sus padres ni al amor de las mujeres. Ni el amor de las mujeres. Ahora yo creo que usted se pare ahí, y como le decía a las hermanas que estábamos estudiando esto en la mañana también, hoy les decía, escuche bien lo que está diciendo Dios. Dios está hablando de las características, la forma de ser de este hombre. Pero cuando nos vamos al Nuevo Testamento, el Señor nos enseña de manera muy clara cuáles son las señales que habrán en el mundo antes de que Él venga a buscar su iglesia y antes de que Él regrese a gobernar la tierra. Y entonces nos dice señales. Y el mundo estará como en los días de Noé. Comiendo, bebiéndose, casándose, dándose en casamiento, hasta que llegó el día, en el tiempo de Noé, en que el diluvio vino y no estaban preparados. Y no hicieron caso hasta después. Cristo está hablando de señales del tiempo antes de su regreso. E inmediatamente dice en Lucas, y también será como los días de Lot. ¿Y los días de Lot cómo fueron? ¿Cómo fueron los días de Lot? Sodoma y Gomorra. Donde dice la palabra de Dios en Génesis 19 que desde el niño, el menor hasta el mayor, todos se unieron y fueron esa noche a la casa de Lot y le estaban tumbando la casa para que él les entregara a los dos hombres que ellos habían visto que habían entrado a su casa. Desde el menor hasta el mayor quiere decir que todos los hombres de Sodoma practicaban la sodomía. De ahí viene el término. ¿Están siguiendo lo que está diciendo? Los niños fueron educados de esa forma, como cosa normal y natural. Cristo toma ese ejemplo y dice, los días antes de mi regreso, el mundo estará en esa condición. Y si el mundo estará en esa condición, quien lo gobierna también lo va a estar. ¿No se entendió? ¿Por qué la educación sexual en el día de hoy se insiste en que los niños desde pequeñitos empiecen a ser expuestos a este tipo de enseñanza? Porque se está preparando a esa generación para que vea normal, para que vea que no hay ningún problema. Se está preparando a los niños para que esto sea así. La semana pasada les puse el video del Papa. Entra en internet, es un revuelo lo que hay en el mundo. Porque ¿qué es lo que él está diciendo? Que ha llegado el momento de que los niños aprendan a ser ciudadanos globales. ¿Qué va a gobernar el anticristo? La tierra. Pero ¿a quiénes va a gobernar? ¿Cuál va a ser la población que él gobierne? Los hijos de ustedes. Y para que ya estos muchachos estén preparados para ese tiempo hay que empezar desde ahora. Y hay una programación que ha sido diseñada de esa forma, que ha venido siendo implantada poco a poco durante más de 60 años. Hemos absorbido todo esto como normal y ya lo vemos como si no fuera nada. Eso se llama condicionamiento. Y lo están haciendo para que estos niños, sus nietos, sus hijos, sus sobrinos, vean como normal lo que no es normal delante de Dios. Habla con un muchacho de 10 años, de 8 años en el día de hoy, y pregúntale, ¿qué tú piensas acerca de los homosexuales? Y te va a decir, eso no es nada, es una preferencia. Ya fueron enseñados. Ya las barreras espirituales y morales fueron quitadas. Y entonces por eso estoy diciendo que la palabra dice aquí que no tendrá amor por el amor de las mujeres. Entendemos lo que es condicionar a generaciones para que lleguen a hacer lo que los ideólogos sociales quieren. ¿Lo entendemos, hermano? Ahora yo te pregunto, ¿tú estás consciente del momento en que tú estás viviendo? Cuando Cristo se paró allí y lloró, es porque sabía lo que venía. Tú y yo hemos pensado lo que viene dentro de 10 años a la tierra. 15 años. Según las propuestas de las Naciones Unidas,
dentro de, para el año 2020, 2021, 2023, tienen varias fechas claves. El mundo tiene que pensar diferente. Tiene que pensar diferente. ¿Y sabe cómo le llaman en las Naciones Unidas, en los programas de educación global, a los adultos que no entremos a ese tipo de pensamiento? Analfabetos. Así que empiezan denigrando a la persona diciendo: usted es un iletrado. Ya se piensa diferente, ya se piensa diferente. Y el que no piense diferente está fuera de eso. Así que están reprogramando los maestros y enseñándoles cursos de cómo deben ahora enseñar a sus hijos, a los niños. Y a niños en Europa y en Norteamérica y en Australia y en Canadá, dice, dice el libro que de 0 en adelante hay que empezar a estimular al niño, los adultos, para que entienda que su cuerpo es capaz de sentir emociones sexuales. Por favor, abramos los ojos. Es la preparación a un gobierno que viene, donde dice la Biblia que el dragón, Satanás, la serpiente antigua, así lo dice, le entregará su poder para que toda la tierra le adore. Por eso rompe el pacto a los 3 años y medio, se quita la careta y dice: aquí se van a hacer las cosas como yo quiero. ¿Entendemos, hermanos? Bien, ¿qué hacemos nosotros ahora? Yo te pregunto: ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos quedaremos sentados mirando lo que está pasando y no haremos nada? Bueno, lo primero que podemos hacer, y lo más fácil y lo más serio que podemos hacer, es interceder. Yo los reto en el nombre de Jesús a que a partir de esta noche usted empiece a orar por los niños de una forma diferente. De una manera diferente. Véalos. Si Dios no hace algo con esos niños, nosotros vamos a tener, hermanos, muchas, pero muchas enfermedades dentro de poco, que el hombre no conoce, que el ser humano no ha visto hasta ahora. Se aumentarán más y más las enfermedades de transmisión sexual, como está ocurriendo al día de hoy. Y se aumentará más y más el suicidio entre los niños y los jóvenes. Eso es lo que están diciendo, previendo las estadísticas, mirando lo que está pasando hoy. Podemos nosotros como hijos de Dios quedarnos así. Mire, cuando el Señor me inquietó el espíritu, hay que estudiar de nuevo las profecías de Daniel. Es todo esto que nos quiere traer. Ahora, ¿qué tú y yo vamos a hacer con eso? Yo te dejo eso para que lo medites y no seamos insensibles. No es verdad que hay amor por los niños, como se dice. No, lo que hay es un programa para arrancar los niños de las familias y para que los niños aprendan a levantarse en contra de sus padres. Por eso yo estoy hablando con todo mi corazón los martes y los domingos, hermanos, por lo que dicen las Naciones Unidas. No sabemos en qué momento a usted le van a decir: ya usted no tiene autoridad sobre sus hijos. Usted y yo no sabemos cuándo nos lo van a decir. Ahora, mientras eso pasa, todavía hoy tenemos la oportunidad de sembrar la buena semilla y de enseñarles a esos niños que Dios es real y que solo Dios puede librarlos de lo que el mundo está viviendo. ¿Entendemos, hermanos, lo que esto está pasando? Bien, entonces, por favor, vamos a orar. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos haga sensibles. Señor, en el nombre tuyo venimos en esta noche a pedirte que tú toques nuestros corazones y nos muevas, Señor, a ser sensibles, a tener compasión, a amar a los niños y los jóvenes, aunque no sean nuestra familia, a verlos en el peligro en que están y a saber que el Dios que anticipó lo que el corazón humano iría provocando a través de los tiempos, iría haciendo a través del tiempo. Ese Dios que ha dicho eso es el Dios que nos está diciendo hoy que debemos, como hijos de Dios, prepararnos para estos tiempos y preparar a otros. Señor, ya no podemos esconder lo que está ocurriendo. El enemigo se ha quitado la careta
que ha enviado al mundo hombres, dice tu palabra, mentirosos, con conciencia cicatrizada, a enseñar doctrinas de demonios. Esto es tan serio, esto es tan serio y es tan oscuro que solo tú puedes alumbrar, solo tú puedes traernos a esta convicción. Yo te ruego esta noche, Señor, que nosotros empecemos a ver nuestras vidas de manera diferente. En lugar de ser personas descuidadas en cuanto a lo que ocurre, personas que no interpretamos las señales de los tiempos, personas que nos hemos olvidado de tus profecías y tus palabras. Empecemos desde esta noche, Señor, a vernos como instrumentos que tú puedes usar para tu gloria, para tocar a otros, para alcanzar a otros, para ayudar a otros, para decirle a una muchacha que sepamos que quiere abortar, ¿por qué no debe hacerlo? Para amarla en su crisis, para traerla a ti, Señor, para usar tu palabra y ayudar a jóvenes que están pensando que su vida no tiene propósito, jóvenes que están entrando a drogas cada día más o siendo comerciantes de las drogas. Señor, estamos mirando una crisis real. Despiértanos y que no demos tanta importancia a lo que queremos y entendemos. Perdónanos por nuestro egoísmo, Señor. Perdónanos por vivir vidas centradas en nosotros mismos. Perdónanos por no ser agradecidos y darte gracias todos los días por tu misericordia, tu bondad, tu cuidado. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros y que a través de ese toque del Espíritu Santo podamos ayudar a miles que están muriendo por falta de conocimiento. Te pedimos esto, te rogamos esto. Llévanos a ti, condúcenos a ti. Y que al salir, tú, Señor, des órdenes a tus ángeles que nos acompañen y lleguemos con bien a nuestros diferentes lugares. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor nos lleve con su misericordia.